Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de jornadas sobre fiscalidad y desarrollo de la OCDE. Soy Piet Batió y tengo el honor de darles la bienvenida hoy para hablar de este tema que hemos elegido, y estamos encantados de ver que son ustedes muy numerosos los que se han unido a esta reunión en este punto del día. El objetivo de esta sesión relativamente breve no es abordar un debate técnico en profundidad, porque no tenemos tiempo, sino más bien ponerle al día de cuáles son nuestras actividades, cuáles han sido en el último año. Nos vamos a centrar en cómo estamos asistiendo a las economías en vías de desarrollo, a abordar los retos que proporciona el impuesto sobre el valor añadido, algo que está en constante evolución. Más importante aún, queremos aprovechar de esta oportunidad de estar juntos para destacar la importancia de la participación e implicación aún más activa, si cabe, de los países y economías en vías de desarrollo, y cómo podemos ayudar a los países en general y concretamente a los que están en vías de desarrollo a abordar los retos del impuesto sobre el valor añadido en un mundo en el que crece cada vez más el comercio electrónico. Hay una serie de colegas que se van a unir conmigo para compartir las perspectivas sobre el IVA y cómo se responde al crecimiento del comercio electrónico y la cooperación en este tipo de contexto. Vamos a pasar a ver las primeras transparencias de la presentación del día de hoy. Como pueden apreciar, en la transparencia que se muestra en este momento, el compromiso inclusivo forma parte de nuestro ADN, una estrecha colaboración entre los miembros y no miembros de la OCDE. La capacitación forma parte integrante de nuestro ADN. La práctica quiere decir que desarrollamos normativas y directrices sobre la administración fiscal y a nivel de consulta en base a los análisis compartidos y la experiencia que tienen todos ustedes para identificar soluciones consensuadas, activas, factibles de implementar por parte de las autoridades fiscales a nivel mundial. A grosso modo y de manera resumida, en cuanto se refiere a las políticas globales y las soluciones de política global para problemas globales, pretenden desarrollar una plataforma en la que las autoridades fiscales se reúnan para desarrollar soluciones comunes a problemas comunes, soluciones que sean coherentes, lógicas y factibles en la práctica. A la hora de desarrollar estas soluciones es importante incorporar la flexibilidad necesaria para que las jurisdicciones puedan abordar sus necesidades específicas y circunstancias sin crear incoherencias en las diferentes circunscripciones y jurisdicciones, cosa que crearía obstáculos y barreras, así como distorsión. Esto es básicamente así, a grosso modo, y a mano derecha pueden ver los elementos que han permitido desarrollar una normativa inclusiva. Todo esto no sirve de nada si únicamente se limita al papel. Tiene valor cuando se aplica de manera eficaz y efectiva en las jurisdicciones. Los elementos críticos de nuestra actividad que aparecen subrayados en la parte inferior, en el cuarto inferior de la derecha, son ciertamente asistir a las autoridades fiscales a la hora de aplicar las normativas de IVA que hemos desarrollado colectivamente, así pues ayudarlas a implementar este tema y la legislación internacional en la práctica. Ello implica una amplia gama de actividades, incluyendo el desarrollo de modelos de aprendizaje electrónico en línea en diversos idiomas, talleres técnicos, toolkits y manuales, una serie de manuales de asistencia bilateral en las diferentes jurisdicciones. Todo este trabajo que lleva desarrollándose en los últimos 2 años, a pesar de las restricciones de la pandemia, la mayor parte de todo esto se ha hecho en línea, con lo cual es nuestro deseo poder retomar estos intercambios personales
en presencial con las diferentes autoridades que han participado en línea. Si pasamos a la siguiente transparencia, podrán ver algo que ya anticipábamos en la anterior. En la OCDE nos hemos centrado sobre todo en la economía en línea, la economía digital, cosa que no les sorprenderá. La mayoría de los ciudadanos están ahora haciendo sus compras cada vez más en línea, mucho más que antes, con lo cual las compras en línea siguen prosperando en todas las partes y regiones del mundo, como pueden ver en la transparencia en el gráfico de la derecha, que muestran un crecimiento de doble dígito en la mayor parte de la geografía mundial. Resulta interesante destacar en la parte derecha de la transparencia que el hecho de las ventas durante la pandemia, combinado con la capacidad de las personas de cada vez más de manera creciente utilizar sus dispositivos móviles para hacer compras en línea, hace que todo ello redunde en un creciente volumen de compras en línea. Cada vez más una parte más importante de todas las ventas en el sector minorista, alcanzando en su totalidad el 20%, que sigue creciendo, y en este momento no sabemos si de hecho los datos que aparecen en la transparencia ya han quedado en cierto modo obsoletos a la vista del continuo crecimiento de las ventas en línea y el impacto que en ellas han tenido la presencia de pandemia. Si pasamos a la siguiente transparencia, podemos ver cuál es la dimensión de IVA en todo esto, cuál es la relación entre el crecimiento del comercio electrónico en general y las políticas para regular el IVA. Por una parte, vemos que siempre es útil recordar que el IVA es una fuente crucial de ingresos fiscales. Más de 170 países a nivel mundial cuentan con ello y esta cifra sigue aumentando. Diríamos que en este momento estamos en la mayoría de países que ya están aplicando este tipo de imposición, sobre todo en los países en vías de desarrollo. El IVA es una fuente muy crucial de ingresos que representa hasta el 30%, incluso más, de lo que es el sistema de imposición y otros impuestos al consumo y a los servicios. Como decía, el IVA representa la fuente más importante de ingresos para este tipo de economías de países emergentes y en vías de desarrollo. Obviamente las ventas minoristas son importantes para los países los que no han adoptado o adaptado, mejor dicho, sus regímenes de regulación del IVA al comercio electrónico, pues ven como una parte de esta base imponible se evapora y se escapa a la imposición a medida que el comercio electrónico sigue creciendo. Ello no solamente nos lleva a un incremento de la pérdida de ingresos, sino también a una distorsión cada vez más creciente entre el mundo real y el mundo físico, el mundo digital y el mundo físico, perdón. Para ello es importante poder identificar las transacciones en línea, saber qué está sucediendo y ciertamente poder colectar y todo lo que son los ingresos del IVA electrónico son cuestiones que son bien conocidas, y ahora las buenas noticias es que ya existen soluciones eficaces en este sentido. Pasando a la siguiente transparencia, podemos ver lo que se ha hecho ya en los últimos 2 meses en este sentido. La reforma de la regulación del IVA para el comercio electrónico es muy amplia a nivel mundial. Seguimos en ello porque la necesidad de la reforma en este sentido es clara y evidente. En la parte superior derecha vemos nuestros nuevos informes que analizan en profundidad y orientan al respecto de los desafíos que representa el IVA en una economía en crecimiento a nivel electrónico, cosa que ha sido significativa en muchos países en los últimos años, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Hemos creado una herramienta digital en inglés y en español para América Latina, que pueden ver en la parte inferior derecha de la transparencia.
directrices internacionales sobre el IVA, un manual también que hemos creado, como decía, y que incluye todos los elementos de la directiva sobre comercio electrónico y regulación del IVA, todos los elementos para asegurarnos que se recaban la información necesaria de las actividades electrónicas. Se ha hecho también, como decía, en español y en inglés. Hay modelos de aprendizaje en línea y módulos que se han creado en este sentido tanto en inglés como en español el año pasado. Esto forma parte de un proyecto más amplio de crear diferentes toolkits, diferentes cajas, bloques y herramientas para otros países a nivel mundial, no solamente de América Latina, teniendo colaboración con diferentes socios regionales, como subraya la parte superior izquierda, el Banco de Desarrollo Asiático, el CIAT y también el BID, así como CIAT. Pero esta preparación para Asia-Pacífico está prácticamente ya concluida y vamos a divulgarla en las próximas semanas. Y el de África está en camino y sigue su curso a buen ritmo. Aquí podemos ver un mayor grado de detalle de lo que es este kit de herramientas de IVA digital para Latinoamérica y el Caribe. Son manuales muy técnicos, muy detallados, que cubren esencialmente todos los elementos operativos y de implementación del IVA a nivel muy granular, a nivel muy detallado. Como podemos apreciar, cubre también el diseño de políticas, aspectos de diseño de política, análisis de la reforma de la política y de los planteamientos posibles. También orientación y guía, no tanto como modelos, sino más bien una orientación, la infraestructura para poder seguir con esta estrategia de comunicación, planificación, una eficacia en la gestión del riesgo y cómo asociar medidas a control de riesgo de la actividad en línea. Este kit de herramientas para Latinoamérica y el Caribe creo que consta de unas 500 páginas. No esperamos que nadie aborde la lectura integral de la página 1 a la página 500 porque es muy amplio y cubre la información proporcionada por expertos en materia fiscal en amplio grado de detalle. Pasando a la siguiente, transparencia, y examinando de manera rápida la situación actual a nivel mundial en términos de implementación de esta solución, vemos en la transparencia que hay una cantidad creciente de países, tanto en vías de desarrollo como economías desarrolladas, que ya han implementado este tipo de normativa para servicios proporcionados digitalmente, servicios de todo tipo, entre ellos el juego, y podrán ver que hay muchos países y ver cuál es disponible en sus respectivas regiones. Cada vez más hay hasta 80 jurisdicciones que cuentan ya con una reforma de esta reglamentación. En la parte derecha pueden ver el impacto positivo en sus ingresos fiscales muy superiores a lo que habían presupuestado. Lo que resulta interesante e importante destacar es que ha habido varios países que han señalado un crecimiento significativo del IVA recaudado en comercio electrónico, sobre todo desde la pandemia. Todo esto no figura en los informes que pueden ver en esta transparencia. Es importante tener en cuenta pues, que existe un potencial significativo, pero por otra parte no hay que desdeñar también el incremento del riesgo que ello comporta a medida que el crecimiento del comercio electrónico evoluciona. Importante destacar que los niveles de cumplimiento de compliance han sido cada vez más elevados
países en los que tienen un régimen muy cercano a las recomendaciones que ya hemos formulado a nivel de la OCDE conjuntamente con todos ustedes, obviamente lo han notado más. Hay países que han tenido que implementar soluciones en la mayor medida posible cercanas a las de la OCDE, con lo cual han podido beneficiarse de nuestros sistemas de compliance existentes y con las exigencias a nivel de IVA en las diferentes jurisdicciones. Si pasamos a la siguiente, transparencia se centra en las mercancías de bajo valor importadas y cómo todo ello está avanzando hacia las ventas de comercio electrónico retail. Podemos ver que la necesidad de una reforma de IVA en este contexto ha cobrado mayor importancia ahora que las autoridades fiscales y aduaneras se están enfrentando a un tsunami de mercancía que traspasa las fronteras, que se han vendido y comprado en línea y que atraviesan las fronteras. Las soluciones recomendadas son esencialmente trasladar la responsabilidad de la recaudación del IVA de estos impuestos a las plataformas digitales y a los que venden y distribuyen estas mercancías en línea antes de que lleguen a las fronteras, con lo cual las autoridades aduaneras no se tendrían que ver implicadas en la recaudación de este tipo de impuestos y se pueden centrar en sus funciones de protección fronteriza más que en la recaudación de IVA en cifras de gran envergadura para pequeños paquetes de escaso valor. Este área, en este sentido, la reforma ha sido muy limitada por el motivo sencillo de que es más complejo de implementar debido a los procedimientos aduaneros. Pero los países que han llevado a cabo esta reforma han visto unos resultados impresionantes, como pueden ver en la transparencia. Y lo que es más importante, continúa en franco crecimiento el comercio electrónico, incluyendo el espacio de venta minorista de estos bienes de bajo valor, ilustrando así el potencial de incrementar la recaudación de impuestos y asimismo el problema a la hora de controlar el riesgo. Pasando a las últimas transparencias que de momento quiero ofrecer en esta presentación y que ofrece una breve visión de qué nos espera más adelante en el año en curso y más allá. Nuestro diálogo de políticas con las autoridades fiscales se está centrando cada vez más en la dimensión de la aplicación de la ley y del cumplimiento con las soluciones recomendadas para la recaudación de IVA en los diversos países. Continúa siendo importante, obviamente, para las autoridades fiscales tener la capacidad de identificar los riesgos inherentes, incluyendo los nuevos riesgos emergentes de esta economía digital. Es importante un control y una gestión eficaz. Junto con todo ello podrán eficazmente controlar y gestionar, y para ello estamos estableciendo un diálogo a nivel mundial con las autoridades fiscales, para compartir buenas prácticas y explorar las posibilidades para las administraciones en este sentido. Vamos a tener un kit de herramientas para Asia-Pacífico en las próximas semanas, y hacia mediados de este año esta nueva herramienta también aparecerá para África. Entre tanto, nuestro enfoque se trata de pasar a un apoyo técnico a estas autoridades que quieren y que lo solicitan en los países en vías de desarrollo. Ya hemos trabajado con una serie de jurisdicciones ayudándoles a la implementación de este tipo de componentes de digitalización. Vamos también a desplegar un programa muy robusto a la vista de la demanda existente, incluyendo sistemas con todo tipo de elementos de la reforma, políticas, diseño de políticas legales, desarrollo de infraestructuras y de sistemas y estructuras subyacentes para poder gestionar y contar con una estrategia en este sentido. Voy a dejarlo aquí con mi visión actualizada de la situación y voy a dejarle la palabra a mis colegas que están aquí. Si pueden, por favor,
activar sus cámaras para que veamos quiénes han sido los colegas que están aquí conmigo. Quisiera agradecer a quienes han realizado su apoyo financiero, a nuestros donantes, que aparecen en este momento en pantalla, sin los cuales no hubiéramos podido contar con los recursos para realizar este informe tan crítico y tan importante para todos. No duden en enviarme lo que necesiten a tenor de consultas o preguntas o observaciones en mi correo electrónico y ciertamente expresen si necesitan o tienen interés para que les ayudemos con el despliegue de sus políticas de recaudación de impuestos en el comercio electrónico. Aquí en la parte inferior de la pantalla a la derecha tienen ustedes mi dirección, como decía, de correo electrónico. Con ello, creo que voy a pasar a la siguiente parte de este debate. La siguiente parte de este debate doy la bienvenida a mis colegas de Chile y de Georgia. Un recordatorio que entre tanto no duden por favor en levantar la mano si quieren intervenir posteriormente. Ya veo que Anisa ya ha levantado la mano. Cuando hayamos concluido esta segunda parte de la sesión también pueden lanzar preguntas por el chat. De momento vamos a escuchar a nuestros colegas del Banco Mundial y les vamos a dejar la palabra para interactuar con el público que asiste en el día de hoy. En primer lugar, nuestros colegas, para que nos presenten sus perspectivas al respecto de lo que representa la recaudación del IVA y el comercio electrónico. Voy a empezar con mi colega Daniel Álvarez Estada, especialista en este sentido del grupo del Banco Mundial, que casi somos una familia, ¿verdad, Daniel? Con el que he tenido el gran placer de cooperar estrechamente en esta kit de herramientas para el IVA en el mundo digital. Daniel, el grupo del Banco Mundial ha decidido una estrategia con la OCDE desde los albores de esta iniciativa a la vista del crecimiento del comercio electrónico. Sería un placer escuchar sus ideas, sus perspectivas al respecto de cómo se pueden movilizar los recursos a nivel nacional en los diferentes países en estos proyectos y en el contexto que hemos visto. Le dejamos la palabra. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Sí, Pete, la verdad es que somos una familia de personas que apoyan esta iniciativa tan fabulosa de la recaudación del IVA en un mundo digital. Es un placer estar aquí formando parte de este mundo, de esta gran familia económica y compartir ideas de la reforma desde el punto de vista de la OCDE. La reforma del IVA a nivel de las economías nacionales nunca será suficientemente apreciada, como hemos visto en los diferentes organismos. Entre ellos, el Banco Mundial ha proporcionado sus recomendaciones y la naturaleza y el ámbito de toda esta actividad ha cambiado debido a los rápidos cambios del comercio internacional, la tecnología y los avances. Si examinamos la situación hace unos años, vemos exactamente lo sorprendente que resulta saber que la reforma del IVA se ha situado siempre como el núcleo de la mayoría de las reformas a nivel mundial. A finales de los 70, los expertos fiscales de todo el mundo fueron conscientes de la relevancia de una medida tan sencilla como era la reforma de este aspecto. Se ha conseguido mucho progreso desde entonces. En el día de hoy, como ha dicho Piz, el IVA es la fuente más importante de recaudación de impuestos y de ingresos para las autoridades fiscales a medida que los países intentan movilizar la inversión para animar las economías entre ahora y la agenda de 2030. Obviamente, la reforma del IVA no siempre ha sido una evolución lineal que tiene que adaptarse, por el contrario,
a un mundo en movimiento para ser eficaz. Estando en nuestra era y en este siglo, la transformación digital es quizá el desafío más importante en la reforma del IVA. Si pensamos en ello, el IVA se diseñó inicialmente para otra realidad muy diferente, en la que la definición de la base imponible, los sujetos contribuyentes, todo esto era mucho más fácil de identificar, mientras que después, entre los 80 y los 90, siguió en aplicación este tipo de reforma, pero en este momento es muy necesario realizar algunos ajustes para alcanzar la neutralidad y la eficacia. El proyecto de kit de herramientas de IVA digital es una respuesta multilateral a la situación actual en la economía digital. Como ya has citado, Pete, el objetivo de esta herramienta es proporcionar una serie de orientaciones políticas y prácticas para poder asumir los envites del mundo digital y la recaudación del IVA. Esta guía puede de manera eficaz y ágil incrementar la recaudación de impuestos de las autoridades fiscales, siendo una herramienta muy aplicable en un entorno continuamente cambiante del mundo digital y la evolución de las políticas fiscales, así como las estrategias administrativas. La imposición en un mundo de desarrollo y de cooperación y de consulta es algo que va a requerir la implicación de todas las partes implicadas. Este kit de herramientas se ha desarrollado con un espíritu y un proceso de inclusión, con la implicación activa de las autoridades fiscales y las organizaciones regionales procedentes del sector privado y público, para poder recoger todas las circunstancias específicas, necesidades y capacidades de las autoridades fiscales en todas las regiones, y para asegurar que se identifican unas soluciones propiamente adaptadas para las diferentes circunstancias regionales. Un punto final, si me lo permite, Pete. Como sucede siempre, va a haber detalles de la implementación. Este kit de herramientas es amplio y muy genérico en su aplicación, pero ciertamente habrá un marco inclusivo en los momentos venideros para la administración inclusiva, en base a la experiencia de los países y de los esfuerzos de reforma y las concesiones realizadas a los programas de asesoría técnica, junto con nuestras orientaciones, van a ser una condición para mejorar el éxito de esta reforma. La implementación de las recomendaciones incluidas en la herramienta de IVA digital será una estrategia específica, tanto como la formulación de problemas, gobernanza, gestión y el diseño de nuestra reforma, así como nuestra hoja de ruta de identificación, la secuencia del informe, la movilización, los sistemas informáticos, la formación del personal y las consultas con las partes más implicadas para asegurar el éxito en la aplicación del marco de políticas recomendado, como se ha citado en este kit de herramientas de IVA digital para América Latina y el Caribe y en siguientes regiones. El Banco Mundial está listo para apoyar a la OCDE en esta reforma digital, en coordinación con todos los ámbitos y socios de las instituciones. Muchas gracias de nuevo, deseándoles una jornada muy próspera. Adelante, Pete. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación tan rica y por tus comentarios. Y bueno, sí, quiero recalcar de nuevo la importancia de una cooperación inclusiva, intensa y, como has recalcado, ¿no? Con mucha razón, el papel crítico de la cooperación y el compromiso inclusivo en el contexto del trabajo del toolkit, y con hecho se recalca también el hecho de que el desarrollo de los toolkits nos han permitido asegurarnos y garantizar las circunstancias específicas de cada región, incluidas, por ejemplo, rasgos de diseño específicos que pueden ser específicos para una región en cuestión, administraciones, diferentes estrategias,
Así que, bueno, la situación latinoamericana no es igual que, por ejemplo, en APAC o en África. Así que tenemos que trabajar con las autoridades fiscales estrechamente para asegurarnos de que lo que se proporciona en los toolkits realmente tiene sentido, ¿no? Y se ha comprobado junto a las autoridades fiscales de la región. No ha sido una tarea sencilla, de seguro, desde luego, por los límites que ha impuesto el COVID, ¿no? Debido a los problemas de viajes, ¿no? Hemos podido viajar, todo lo hemos hecho en línea, pero hemos tenido mucho éxito en esta labor y esto también demuestra la motivación de las autoridades fiscales del mundo para trabajar conjuntamente. Así que, bueno, es muy importante que lo recalques y de nuevo, solo puedo recalcar la importancia de los compromisos inclusivos. Dicho esto, ahora vamos a darle la palabra a nuestros estimados compañeros de EITAF que trabajan estrechamente en la preparación de este toolkit de IVA digital para África. Steven y Tumalen, que, bueno, respectivamente han sido la presidenta saliente y el presidente del comité para el IVA de la organización. Ambos, tanto Steven y Tumalin, han participado durante muchos años y han estado muy involucrados en los diálogos, en reuniones con el grupo de trabajo 9 y también evidentemente han colaborado para poder implementar las soluciones que hemos redefinido colectivamente en la región africana, así como en sus propios países. Steven y Tumelen, muchísimas gracias por incorporaros a la reunión, a esta presentación. Y bueno, quizás sería interesante que compartieran con nosotros algunos de sus ideas sobre la participación y el compromiso en la creación de los estándares internacionales para el comercio digital y el IVA, para asegurarnos que, bueno, reflejan adecuadamente las perspectivas regionales específicas y sus circunstancias. Y la segunda pregunta que quiero plantearles en este tema, sobre este tema, es que nos cuenten su experiencia un poco con los retos específicos que existen en países africanos a la hora de atajar los retos del IVA digital y el comercio digital. Perdón, voy a empezar primero con Steven, que tiene la palabra. Tiene la palabra Steven y después Itumaren. Primero Steven. Muchas gracias. Muchas gracias. Piet, buenos días. Me llamo Stephen y soy de las autoridades fiscales kenianas y soy el presidente saliente para el Comité Técnico del IVA africano en la plataforma ATAF. Y bueno, quiero confirmar en este foro que la OECD ha tenido unas consecuencias muy directas en las actividades africanas para la recaudación del IVA, especialmente en la recaudación dentro de los entornos digitales, la recaudación del IVA. Vamos a empezar a trabajar en unas actividades privadas y bueno, le daré las tareas a mi vicepresidente y hemos participado dentro de este programa y es un gran placer ver que el toolkit del IVA digital africano se va a publicar dentro de muy poco y quiero asegurarlos a la hora de salir de mis funciones que seguiré colaborando con ATAF para asegurarnos de su implementación. Y las consecuencias que hemos escuchado, pues el vicepresidente de AFTA participará en estas reuniones para asegurarnos de que, bueno, los detalles de lo que se ha efectuado, las áreas que han sido cubiertas y los retos y también las propuestas y soluciones se plantearán en estas reuniones. Y debido al tiempo, solo me han dado 5 minutos para hablar, pues no puedo decir mucho más, así que quiero darle la palabra a mi vicepresidente que bueno, pero bueno, aunque no esté aquí con vosotros, podré haber trabajado con ustedes y ha sido un placer colaborar con la OECD desde ATAFI, desde África. Muchas gracias. Vicepresidente tiene la palabra. Vicepresidenta en este caso, la vicepresidenta tiene la palabra. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias, Pete. Muchas gracias a todos. Muy buenos días, tardes o noches. Como ha mencionado Steven, quiero reiterar lo que Pete y el resto de colaboradores han estado haciendo en los últimos años con nosotros.
El IVA, como ha dicho Pete, es una fuente de ingresos muy importante y pertinente para África, y por ello el 27 de marzo nuestro comité técnico se creó el año pasado para poder prever las necesidades de IVA, y por ello tras la creación del comité técnico de AFTA, pues empezamos a colaborar con la OECD para establecer este acuerdo con la OECD, esta alianza mejor, ¿no? Y en ese momento, cuando creamos esta alianza, es cuando empezaron los diálogos con respecto al papel que desempeñan los papeles que desempeñan las plataformas digitales, ¿no? Para conocer más información, ahondar nuestros conocimientos y mejorar nuestra confianza. Y a través de esta época, pues hemos colaborado con la OCDE y con otros actores del sector, incluyendo la participación en retos sobre la economía digital y el IVA digital. TAF está muy contenta de poder seguir participando en esta colaboración con la OCDE, y en la actualidad hemos llevado a cabo determinadas acciones de asistencia técnica a países africanos como Uganda, Zimbabue, etcétera. Y incluso hemos ayudado a la redacción de la propia legislación de estos países, y hemos organizado una reunión con el sector empresarial. Y también quiero dar las gracias a la OCDE y al BIA por las consecuencias de esta reunión. Fue una consulta con las autoridades de ingresos y fiscales que también puedan recibir información directa sobre lo que quiere hacer el sector empresarial. Y como Pete y Steven ya han mencionado, el toolkit africano de IVA digital ya está casi listo, y el objetivo es publicarlo a mediados de 2022 para que a mediados de este año se publique. Como digo, este toolkit es una parte muy importante de nuestra red, porque creemos que el resto de nuestro trabajo se complementará y será asistido. Los miembros de la red podrán trabajar con este toolkit aunque ATAF no esté acompañándoles directamente. También quiero mencionarles que gracias a nuestra colaboración con la OCDE, algunos estados africanos que ya están implementando las directrices internas de IVA, Nigeria, por ejemplo, y además los países que he mencionado con los que se trabajaba desde ATAF de manera técnica, como Uganda y Costa de Marfil, pues Botsuana y Ghana ya han redactado una legislación que todavía no se ha aprobado, pero esta legislación está lista, está preparada, y quiero mencionarles que en África estamos a bordo de este plan, y que la pandemia del COVID-19 también nos ha obligado a poder avanzar todos y remar en la misma dirección, ¿no? La manera en la que trabajábamos anteriormente ha cambiado y ahora todo es digital. Nosotros también nos vamos a digitalizar como África, y como ya ha dicho Steven, solo teníamos 5 minutos para hablar, así que sin más dilación quiero decirles que nuestro objetivo es que el toolkit africano de alguna manera sea un elemento que ataje los retos y aproveche las oportunidades africanas. Y para nosotros pues es algo que encaja con nuestra realidad como continente africano, y en ATAF apreciamos nuestra colaboración con la OCDE, y queremos agradecérsela profundamente. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Pete. Muchísimas gracias, Steven. Muchas gracias.
No sé si lo ven. No sé si lo ven en mi cabeza. Pero en este momento del año, esta época del año, es un poco raro que salga el sol, así que no sé si ven que me está dando el sol en la frente. Así que este sol ha salido para darle las gracias, seguro, por la colaboración tan estupenda que hemos tenido con Kenia. Antes de olvidarlo, Steven, bueno, no me lo voy a olvidar, no me lo voy a dejar en el tintero, nunca me lo podría olvidar, ¿no? Pero bueno, Steven, quiero comentarte que, bueno, a ver cómo lo digo. Quiero de verdad darte las gracias adecuadamente por el trabajo que has hecho con nosotros durante muchos años y por el papel tan importante que has desempeñado para construir y establecer las bases de lo que acaba de mencionar tu compañera, ¿no? Este modelo que está desarrollando ATAF y que estáis utilizando, estáis en la buena dirección y que involucra, pues bueno, trabajar desde la base y desde la creación de los estándares con un consenso, asegurarnos de que vuestras perspectivas se tienen en cuenta y luego colaborar para desarrollar unas directrices y manuales más detallados para su ejecución y posteriormente pues asegurándonos de que las perspectivas locales o regionales se tienen en cuenta, pero luego como organización vosotros ya estáis participando en la asistencia técnica con vuestros compañeros, ¿no? Algunos países pues no pueden viajar, no pueden participar en las reuniones, etcétera, ¿no? Y estáis desarrollando estos estándares conjuntamente, trasladándoselos a la comunidad, ¿no? A la comunidad global para que estos países luego pues, puedan seguir predicando, ¿no? con esta idea y luego seguir mejorando los estándares conjuntamente. Y por eso ha salido el sol, ¿no? Para daros las gracias, porque es excepcional escucharos hablar. Steven, has tenido un papel primordial para que todo esto pudiese tener éxito en el contexto africano. E incluso más allá, tu entusiasmo, tu voluntad y tu estrategia y actitudes constructiva nos ha inspirado y estoy seguro de que Steven vas a trabajar con nosotros durante mucho tiempo y seguiremos en contacto de alguna manera. Bueno, tú también has hablado de BIAC. BIAC es una terminología que utilizamos para referirnos al mundo empresarial. Es como lo llamamos en el mundo de la OCDE, pero si no me equivoco, algunos de los miembros de BIAC algunos miembros están aquí conectados en esta reunión. La lista de participantes es muy larga, demasiado larga, no he visto a todos, pero creo que algunos compañeros del mundo empresarial están conectados. Así que bueno, si están aquí, por favor, levanten la mano y bueno, pues les podemos dar la palabra si quieren hablar un poco más adelante en la sesión para compartir sus perspectivas e ideas. Bueno, sin más dilación, ahora vamos a seguir viajando. Es la ventaja del mundo en línea, ¿no? Que podemos viajar a otra parte del mundo. Ahora nos vamos a Latinoamérica. Y Chile ha sido uno de los primeros países que ha implementado estas guías de el toolkit, ¿no? Le doy la bienvenida a Julia Altamirano, que es directora del Servicio de Ingresos de Chile. Y es un placer que esté con nosotros para compartir la experiencia chilena en la implementación de esta reforma. Y también, bueno, también nos puede dar un poco más de información sobre la experiencia de la aplicación de esta reforma, pero también compartir algunos de los últimos sucesos tras la ejecución de la reforma, que lleva en vigor unos 3 años, ¿no? Así que, señor Altamirano, tiene la palabra y, bueno, evidentemente puede responder en español si lo prefiere. Par de años, Chile carecía de una reforma que le permitiera aplicar y recaudar IVA a las transacciones que formaban parte de la llamada economía digital. En especial, no teníamos normativa que regulara servicios que se prestaban internacionalmente por medios digitales a consumidores finales en Chile. Teníamos norma para las relaciones B2B, pero esa norma resultaba
inaplicable en la práctica para regular las relaciones entre empresas y consumidores finales. Como en todo el mundo, el consumo de este tipo de servicios, incluso antes de la pandemia, aumentó muy fuertemente en los últimos años en nuestro país, por lo que se hacía necesario avanzar hacia una solución que permitiera, por un lado, evitar la pérdida de la recaudación fiscal, pero también evitar dar un trato distinto a proveedores nacionales que estaban grabados en Chile, que tenían que pagar IVA por este tipo de servicios, respecto a proveedores extranjeros que en definitiva no estaban cumpliendo con su obligación tributaria. Esta era un argumento que se esgrimía permanentemente por los proveedores nacionales, el tema de la desigualdad. En ese escenario comienza un proceso de reforma tributaria que abarcaba varios puntos, pero que también tenía incluido entonces el tema del llamado impuesto digital, ¿ya? Esta reforma, que se concretó en el año 2020, lo que buscaba era precisamente, en esta materia, alinearse con las recomendaciones de la OECD. En particular, respecto a establecer, en primer lugar, y en forma muy clara, la obligación que tienen los proveedores que operan desde el extranjero de recaudar y pagar el tributo. Y en segundo lugar, también, el establecimiento de un mecanismo de recaudación que fuera apropiado para estos proveedores que operan sin presencia física en el país. O sea, en resumen, necesitábamos establecer que los proveedores son responsables de recaudar el impuesto y al mismo tiempo poner en marcha un mecanismo simplificado que no fuera complejo y que permitiera en definitiva a estos proveedores cumplir con sus obligaciones de IVA. En ese sentido, los informes de la OECD que tratan estas temáticas, como las directrices internacionales sobre IVA y el informe sobre mecanismos de recaudación, junto además con la experiencia de otros países que habían adoptado previamente estos estándares, fueron insumos relevantes en nuestro proceso de reforma tributaria en este sentido. Ahora, sin perjuicio de que no es posible trasplantar, ¿no es cierto?, directamente una solución en la legislación interna sin un proceso de adaptación, la experiencia de Chile apunta hacia la existencia de un círculo virtuoso. Mientras más homogéneos sean los sistemas de IVA en esta materia a nivel internacional, más sencillo será implementar una reforma. Esto porque la homogeneidad simplifica dos cosas fundamentalmente. Por una parte, ¿no es cierto?, los procesos de comunicación de la administración tributaria hacia los prestadores extranjeros. Es más fácil, ¿no es cierto?, explicar una reforma que se ajusta a estándares internacionales que una reforma muy, muy local. Pero también es fácil el proceso de adopción por parte de las empresas internacionales de estos nuevos sistemas. Obviamente para una empresa es más fácil, ¿no es cierto?, agregar un país a su sistema informático, que ya lo tiene probablemente para otros, que desarrollar todo un sistema nuevo partiendo de cero para un país en particular. Obviamente también es más económico, más barato para la empresa extranjera. Por eso nosotros creemos que en Chile adoptar una reforma que fue alineada al trabajo de la OCDE, una reforma que no buscaba reinventar la rueda, sino beneficiarse de las ventajas de la homogeneidad a nivel internacional, fue un elemento que colaboró en gran medida con el éxito de esta reforma. Y cuando hablo de éxito, me refiero a aspectos concretos. Por ejemplo, el universo de proveedores de servicios desde el extranjero que se encuentra inscrito bajo el régimen simplificado en Chile representa un porcentaje muy alto, incluye prácticamente la totalidad de los proveedores importantes que operan en el mercado local. De hecho, tenemos al lunes 14, o sea, a este lunes, un total de 279 empresas inscritas. Eso se traduce también en una importante recaudación para nuestro país,
Tan solo en el primer año de operación de este impuesto, la recaudación fue de más de 300 millones de dólares. Y en definitiva, respondiendo ya a la pregunta bien específica que planteaba Pete en términos de cuál es la importancia que ha tenido para nosotros el trabajo de la OCDE, puedo señalar que efectivamente ha sido muy importante para asegurar la eficiencia, la efectividad y para uniformar a nivel global la normativa. Y esto se traduce obviamente directamente en beneficios para los países. Y el caso chileno claramente es una muestra de esto. Así que eso. Solo una cosa final, para las personas que están escuchando la traducción al español, aclarar que tengo un cargo de jefe del Departamento de Impuestos Indirectos. El director de mi institución es don Fernando Barraza, que entiendo también está conectado, así que quiero hacer esa aclaración final. Gracias. Thanks so much. Muchas gracias por este testimonio tan interesante. Es fenomenal escuchar que todo está funcionando en general en Chile y que el cumplimiento es positivo y que los ingresos están aumentando y que es muy, muy positivo. Y bueno, la situación sigue en línea con lo que se preveía o se había presupuestado. Y lo que estabas comentando me ha recordado a lo que hablábamos al principio, ¿no? Del proceso hace unos 2 años. O hace 3 años ya, de hecho, ¿no? Con compañeros en la Administración Fiscal chilena, ¿no? Que nos preguntábamos si cualquier persona iba a realmente cumplir con estas nuevas reglas, por qué lo harían si ya no estaban en el país, o cómo lo harían o por qué, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho escuchar que, bueno, lo que hemos predecido, o entre comillas, o lo que habíamos prometido, entre comillas, pues que realmente se ha hecho realidad y que los niveles de cumplimiento están aumentando y también la recaudación de ingresos. Y algo muy importante, tenemos que recordar también y subrayar la importancia de la coherencia entre todas las jurisdicciones, que es esencial. Muchas gracias por tu intervención y esperamos poder seguir colaborando en el futuro. Y bueno, esto nos lleva ahora a Georgia. Georgia es uno de los países que acaba de adoptar una nueva reforma IVA con respecto al crecimiento del comercio digital y nos van a informar de sus experiencias más recientes, tanto desde la perspectiva de la administración como de los proveedores en línea. Contamos con el director de la División de Cooperación Internacional e Impuestos. Tiene la palabra David. Y bueno, la estrategia de Georgia es muy similar a la estrategia de la OCDE. Y bueno, han trabajado estrechamente con la comunidad empresarial precisamente para poder conocer sus aportaciones desde el principio del proceso. ¿Nos puede compartir, por favor, cómo han trabajado, su experiencia y cómo han podido colaborar con las empresas internacionales? Tiene la palabra. Muchas gracias, Pete. Sí, exactamente. Pues acabamos de aprobar esta reforma del IVA aplicada a los servicios digitales y el IVA. Y la legislación entró en vigor a partir del 1 de octubre. Entonces, básicamente, pues fue básicamente el trimestre pasado cuando hemos podido empezar a recaudar información. Y también hemos intentado respetar estrechamente y cumplir con las directrices de la OCDE y también queríamos colaborar estrechamente con la comunidad empresarial con la ayuda de la OCDE y en especial con el departamento Business in the OECD. Bueno, y esto lo entenderéis todo, ¿no? Las reformas incluyen 2 pilares principales. Primero, los parámetros de la OCDE y los estándares y luego la parte administrativa del aspecto y lo que nuestra comunicación estratégica
incluía desde el principio hasta el proceso de implementación, que es la fase de implementación de un proceso, pues hemos trabajado de cerca con las empresas, con la ayuda de la comunidad empresarial de la OCDE. Y nuestra estrategia de comunicación se basa en 3 pilares. El primero, una comunicación frecuente. En segundo lugar, unos diálogos sustanciales que nos permitirían una manera sencilla de cumplir con, y luego un entorno de pruebas con la ayuda de la OCDE. Y lo que es más importante también, estos 3 pilares de que estoy mencionando, pues conjuntamente con los compañeros de la OCDE y business en la OCDE, fue un trabajo que hicimos colectivo, como les estoy diciendo. Y debido a que, bueno, por un lado, es muy importante como administración, pues entender los matices y detalles de la implementación, y por otro lado las empresas también requieren una participación dentro del proceso para entender las implicaciones y cómo estas herramientas interactúan con una parte de la administración, y como por otro lado cómo esta interactuación con las empresas y con las empresas y con la administración podrían cumplir con las necesidades de ambas partes. Esta experiencia ha sido muy provechosa porque nos ha permitido intercambiar información, y de hecho prácticamente a diario ha habido comunicaciones con los representantes de las autoridades de business en la OCDE, y luego pues al final, a la hora de concebir una interfaz de la plataforma, pues también hemos contado con una gran reunión, una gran conferencia en la que hubo representantes de las empresas más grandes, que son los principales usuarios de esta plataforma, y se lo presentamos. Esta plataforma muy sencilla en la que también escuchamos los comentarios y sugerencias, y de hecho fue muy útil porque tuvimos en cuenta todas sus opiniones, y antes de lanzar el propio sistema pues pudimos efectuar una serie de cambios pertinentes cuando todavía la plataforma no estaba en línea. Así que fue muy útil para ambas partes, para empresas, administraciones, para todos, ¿no? Y evidentemente pues hubo un momento en el que hubo que lanzar el portal, ¿no? Y ponerlo en línea. Con la ayuda de las empresas, pues hicimos una serie de pilotos, de proyectos pilotos, hicieron una serie de pruebas, se registraron, comprobaron que todo funcionaba correctamente, y bueno, si algunos han tratado los procesos informáticos, pues se dan cuenta de que en estos procesos suele haber matices complicados y que se ven durante la fase de pruebas. Y ha sido muy útil también poder pues, conocer la experiencia de los usuarios, sus sugerencias y comentarios. Y creo que en el momento en el que el sistema se puso en línea, que fue el 1 de octubre, pues todos los sistemas que habían sido probados por las empresas y solo hubo pequeños problemas descubiertos por el departamento informático, y cuando el sistema estuvo ya en línea el 1 de octubre, pues era una plataforma funcional y se pudieron empezar a recibir registros desde el primer día. Así que fue una experiencia muy provechosa, como les comento, y como han mencionado ya, tanto para las autoridades gubernamentales como para las empresas, nos vamos a beneficiar todos de este proceso, y seguimos colaborando estrechamente y comunicándonos con todas las empresas, incluso después de la finalización de este proceso que ya ha acabado. Pero bueno, ahora empezamos la segunda fase del proceso y seguimos en contacto con ellos. Muchas gracias. Interesante escuchar y ver cómo se han implicado en este ciclo virtuoso de aprender uno de los otros, entrar en esta experiencia de aprendizaje. Su experiencia, su testimonio ha sido de gran utilidad para el desarrollo de el kit de herramientas que hemos desarrollado, y algunos de los aspectos que ha dicho para Asia-Pacífico van a ser muy interesantes, y lo vamos a tener en cuenta a la hora de desarrollar estas listas de verificación que estamos incluyendo en el kit de herramientas. Muchísimas gracias por su gran cooperación. Estoy viendo la hora y me he dado cuenta que realmente el tiempo pasa rápido cuando uno
lo está pasando a gusto. Tenemos 4 o 5 minutos más para un par de intervenciones, quizá, no sé, de Anisa y de Les. A ver, Anisa lleva pacientemente esperando mucho tiempo, así que le voy a dejar la palabra a Anisa y después a Liz. Adelante, Anisa. Muchas gracias, Pete. Estoy encantada de verles. Soy Anisa, como ya han escuchado, trabajo en el Departamento de Economía de la República de Sudáfrica, en la unidad de fiscalidad responsable de impuestos directos e indirectos. He escuchado las intervenciones, nosotros lo introducimos en 1991 y se basó en la legislación de Nueva Zelanda y de Canadá en el marco y algunas de las directrices de la OCDE. En 2014 introdujimos también una nueva legislación para regular lo que era el IVA de los proveedores que no tenían sede física en Sudáfrica. Esto fue a tenor de las recomendaciones de la OCDE, pero a partir de 2019 se hizo una nueva reforma teniendo en cuenta lo que es la situación de una plataforma y en la prestación y pago de servicios. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo del grupo técnico asesor de la OCDE, que nos ha dado suficientes perspectivas y motivación para las recomendaciones que hemos introducido. Además de lo que es el lado lógico y coherente, en el modelo de negocio esto ha resultado muy positivo desde el punto de vista gubernamental, porque es información a la que no hubiéramos accedido a ese nivel. Este tipo de perspectiva y de información ha tenido gran influencia a la hora de tomar decisión en la creación de nuestra legislación, teniendo en cuenta los modelos de negocio, lo que es y no es posible en el curso regular de los negocios, con lo cual que ha sido fácil seguir con los negocios mientras se protegía y se mitigaba el impacto, la interacción con otros países, asegurando que nuestra legislación seguía en curso y siendo respetada en nuestra jurisdicción. Fue importante también participar en un debate global que proporcionaba ideas, aportes para la toma de decisiones en el entorno de Sudáfrica, cosa que nos ayudó a entender que la reforma fue muy positiva a la hora de la recaudación de ingresos y sobre todo en la mitigación de pérdida de ingresos. Esta forma revisada de la ley nos ha permitido facilitar la aplicación para los contribuyentes sin ningún tipo de implicación negativa y ciertamente ha sido de un valor precioso para Sudáfrica. Yo, como responsable de este grupo y como vicerresponsable del comité rector, he visto que este tipo de colaboración tiene que proseguir, porque todo lo que he obtenido de otros países ha servido para ilustrar a nuestro país y a otros países para ver la capacidad y las limitaciones que hemos tenido. Yo personalmente veo que las directrices de la OCDE, los kits de herramientas y los cursos de formación han sido absolutamente necesarios y han sido de gran valor para todos nosotros que valoramos enormemente la labor continua realizada por parte de la OCDE. Es realmente una joya para nosotros. Muchísimas gracias, Anisa. Gracias por esta cooperación a largo plazo que llevamos con Sudáfrica, representando a Sudáfrica y también a SADC y al trabajo realizado. Ha sido un privilegio colaborar con usted y estamos deseando seguir con esta colaboración. Me están diciendo en mis auriculares los organizadores que ya tenemos que dejarlo aquí, que esta sesión toca a su fin, porque ya hay otras personas que vienen para la siguiente sesión. En primer lugar, les remito al chat en el que mis colegas han estado compartiendo experiencias y feedback
subrayando la relevancia de la implicación entre las autoridades fiscales y las empresas, como ha dicho David. Si todo está bien organizado, es una situación de doble ganador para las partes que colaboran. Tenemos un cuerpo de experiencia que ha sido importante y que ha demostrado que existe realmente la necesidad para esta implicación de las autoridades tributarias y las empresas, y también con ello podemos demostrar que la coherencia se puede mantener y es muy importante. Podríamos continuar por otra hora o más, pero lamentablemente no tenemos el tiempo, así que les aliento a todos ustedes a que sigan formulando sus preguntas y sus consultas a todos nosotros respecto de lo que hemos presentado en el día de hoy y otras cuestiones que les puedan surgir. Todo ello estará disponible y, como he dicho, la inclusión forma parte de nuestro ADN, incluir a la mayor cantidad de personas posibles. Esto no concluye con esta presentación, sino al contrario. Así que no duden, cualquier pregunta que ustedes tengan, no duden en contactar con nosotros para que podamos resolver sus dudas. Esto nos lleva al final de esta sesión. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y seguido hasta el final de la sesión. Gracias a los colegas de todo el mundo que se han unido a nosotros para aportar su testimonio sobre las experiencias. Me hubiera encantado estar más tiempo con todos ustedes, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Así que esto es todo por ahora. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz velada, tarde, noche, mañana, independientemente de donde ustedes estén. Que vaya muy bien y sigamos en contacto. Les vemos pronto, idealmente en persona en lugar de en línea. Cuídense mucho. Muchas gracias.